Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son las historietas, sus características, elementos, partes, y te daré ejemplos de historietas famosas. Una historieta, también llamada cómic, es una serie de dibujos que cuentan un relato. Los dibujos están separados en recuadros que representan partes sucesivas de la historia. A veces en los dibujos también hay texto, que expresa detalles de la historia o expresa qué dicen los personajes. En el último caso, el texto aparece encerrado en una nube o globo. Las historietas que se publican en revistas o periódicos tienen una extensión de 4 o 5 cuadros. En cambio, historietas como Asterix, Mafalda o Tintín cuentan relatos más largos y se pueden extender por muchas páginas, formando libros independientes. Han tenido vigencia desde tiempos remotos, tan lejanos como el Imperio Romano, sobre todo por su carácter satírico y político. Precisamente gracias al humor, las historietas han sobrevivido hasta nuestros días, reinventándose con los tiempos. En muchos países las historietas gozan de una larga tradición, como en Japón, donde se les dice manga, en Estados Unidos, en Francia y Bélgica, y en menor medida, Argentina, Italia, Reino Unido, España, Corea o China. Características de la historieta. 1. Narra un relato a través de dibujos y palabras. 2. Está formada por recuadros colocados de acuerdo al desarrollo de la historia. A estos recuadros se les llama viñetas. 3. Aunque una historia pueda tratar cualquier tema, la gran mayoría suele contar historias cómicas, divertidas, de superhéroes o de aventuras. 4. La extensión de una historieta puede variar desde unos pocos recuadros hasta varias decenas o centenares. 5. Puesto que una historieta es un relato, se puede dividir, al igual que este, en 3 partes: introducción, desarrollo y desenlace. 6. Las palabras dichas por un personaje aparecen encerradas en unos círculos llamados globos o bocadillos. 7. A veces el narrador interviene para hacer breves indicaciones al desarrollo de la historia. Por ejemplo, al día siguiente, en el cuartel general. Elementos de la historieta. Las historietas presentan 7 elementos principales, los cuales son: la viñeta. Es el recuadro, el espacio que contiene el dibujo y el texto. Una viñeta es también una unidad narrativa, es decir, representa un momento concreto en el desarrollo del relato. El dibujo. Es lo más importante en la historieta. Aunque existen algunas historietas en blanco y negro, la mayoría son a color. El autor da rienda suelta a su imaginación para dibujar personajes llamativos y un relato que nos atrape. El texto. Son las palabras que aparecen en el dibujo. Algunas representan lo que dicen o piensan los personajes, mientras que otras son breves interacciones del autor para aclarar el desarrollo del relato. También podemos encontrar onomatopeyas, es decir, palabras que imitan ruidos o sonidos, como por ejemplo, boom, pi pi pi, sas, entre otras. El bocadillo. Son esos círculos o globos que rodean las palabras que dicen los personajes. La calle. Son franjas dejadas en blanco que sirven para separar visualmente una viñeta de la siguiente. La cartelera. Es un pequeño rectángulo ubicado en la parte superior izquierda de la viñeta, donde aparecen las breves interacciones del autor. Figuras cinéticas. Son recursos gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento y de un impacto fuerte. Por ejemplo, unas pocas líneas que salen de las llantas de un coche para dar la impresión de que está arrancando. O también una estrella de puntas agudas y coloreada de rojo intenso para sugerir un impacto fuerte, como un golpe o un choque. Fíjate en el siguiente ejemplo. Está en inglés, donde se advierten muchos de los elementos que hemos mencionado. Partes de la historieta. Introducción. Corresponde a la primera y primeras viñetas de acuerdo a la extensión de la historia. Aquí se representan los personajes principales y el ambiente en el que se desenvuelven. Nudo. El nudo responde a la pregunta: ¿qué les ha pasado a los personajes principales? ¿Qué situación deben enfrentar y resolver? En un episodio de Tintín, por ejemplo, el personaje descubre sin quererlo una red internacional de tráfico de opio
una droga ilegal. Tintín se propone desmantelar la red y enviar a prisión a sus cabecillas. Desarrollo. En esta parte se cuentan todas aquellas acciones que él o los personajes principales llevan a cabo para resolver la situación conflictiva en la que están metidos. En el ejemplo de Tintín, este decide infiltrarse en la red para recabar pruebas e identificar a los cabecillas antes de dar aviso a la policía. Desenlace. Es la forma en la que la situación conflictiva llega a una resolución, que puede ser feliz o no para los personajes principales. Siguiendo con el ejemplo de Tintín, la historieta termina con el desmantelamiento de la red de narcotraficantes y con la captura de sus principales jefes. ¿Cómo hacer una historieta paso a paso? Si estás pensando en crear tu propia historieta, te recomendamos seguir los siguientes pasos. 1. Crea el relato y los personajes. Como ya has aprendido, una historieta cuenta un relato. Por eso el primer paso es crear el relato y los personajes. Piensa en cuál será el nudo y sobre todo el desenlace. Piensa también en cómo es la personalidad de tus protagonistas, qué les gusta, qué los motiva, qué es lo que más desean y lo que más temen. Si tienes pensado que los personajes hablen, este es el momento de redactar cada una de sus intervenciones. 2. Dibuja los personajes. Ahora es momento de dar la apariencia a los personajes que creaste. Pregúntate, ¿qué los distingue? ¿Qué les da una identidad propia? ¿Tienen superpoderes? 3. Distribuye la acción en las viñetas. Cuando ya tengas claro cómo son tus personas y cuál es la historia que protagonizan, es hora de pensar en las viñetas. Divide tu historia en acciones narrativas concretas y da a cada acción una viñeta. Por ejemplo, Viñeta 1. Muestra al personaje principal caminando en la calle una mañana soleada. Viñeta 2. De pronto se detiene un automóvil sospechoso. El personaje principal se muestra intrigado. Viñeta 3. Del automóvil desciende un hombre vestido de negro, intimidante. Y así hasta que hayas completado el relato. Usa todas las viñetas que consideres necesarias. 4. Solo queda dibujar. Una vez que hayas distribuido la acción en las viñetas, solo queda ponerte a dibujar tu historieta. Ejemplos de historietas famosas. 1. Las aventuras de Tintín. Egge. 2. Asterix el Galo. René Goscinny y Albert Uderzo. 3. Adolf. Osamu Tezuka. 4. Mafalda. Kino. 5. The Sandman. Neil Gaiman. 6. Nausicaa. Hayao Miyazaki. 7. Peanuts. Charlie Brown. O Carlitos en España. Charles Schulz. 8. Batman. El regreso del Caballero Oscuro. Frank Miller. 9. Mortadelo y Filemón. Francisco Ibáñez. 10. All Star Superman. Grant Morrison y Frank Wiley. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios 2 ejemplos de historietas que te gusten o que sean famosas. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!